¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hay un proceso muy complejo que realiza el cerebro, que es recordar. Para ello se utiliza la memoria, que es la capacidad de retener información, de almacenarla, de decodificarla. Y vamos a hablar de la memoria, de los pequeños olvidos, de aquellos que tenemos casi a diario, de aquellos que se transforman en un grave problema y que hay que atender. Por lo tanto, en los olvidos, con respecto a la memoria, hay distintos grados. Y para ello hemos invitado a un panel de lujo, el doctor Carlos Valario, médico neurólogo. También nos acompaña el doctor Pablo Fernández Cueva, que es médico psiquiatra. Y por supuesto, nuestra periodista de los temas de salud, Florencia O'Keeffe. Bienvenidos a nuestro programa. Pérdida de memoria es un proceso complejo que desarrolla el cerebro, ¿no, doctor Valario? Sí, por supuesto. No es como un arcón, digo que tenemos este recuerdo, lo sacamos, lo comentamos y lo volvemos a guardar, ¿no? No, pero además, como usted dijo, hay un proceso primero que uno requiere cierta atención para incorporar el mensaje que uno quiere guardar. Después hay que guardarlo bien, claro, y después hay que evocarlo. Entonces todo ese proceso está además estimulado o inhibido por otros factores. Sí. Factores que tienen que ver con la atención, con la educación de cada persona, con cuestiones internas, emociones, la emoción en el momento de guardar un mensaje, lo cual puede ser positivo y favorecer que ese mensaje se guarde correctamente o al revés. A propósito de ello, hay gente que recuerda el mismo hecho, pero con distintas características. Ya que usted lo estaba describiendo, doctor, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con la memoria de dos personas que recuerdan del mismo hecho cosas distintas? Claro, es que la memoria está cargada de cierta subjetividad, porque uno guarda lo que cree que pasó en la forma que pasó, claro, ¿no es cierto? Y a veces guarda un hecho real, y a veces guarda algo que... Esto se ve mucho en la infancia, cuando uno quiere recordar cosas de la infancia, ¿no? Sí. Y dice, ¿te acordás cuando tenías 3 años que te pasó tal cosa? Es muy difícil recordar hechos de los 3 años, pero uno se acuerda, y en realidad uno lo que se acuerda es algo que le fueron contando, algo del lugar. O imágenes imborrables, exacto, pero como flash. O algo del lugar que sí conoce, y entonces va armando una película que es la memoria propia. Seguro. Florencia, qué herramienta la memoria, ¿no? Sí, el cerebro, qué misterio, cuántos enigmas, ¿no? Doctor, una preocupación en estos tiempos, con tanto estrés, con tantos estímulos. Mucha gente nos está escuchando y dice, pero yo me olvido los nombres, no me acuerdo los actores de otra época que antes me acordaba fácilmente, no recuerdo dónde dejé las llaves. Estas pueden ser señales del principio, por ejemplo, de una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser el Alzheimer, u otras más complicadas o complejas como el Parkinson, por ejemplo, o simplemente son olvidos benignos. ¿Cómo podemos identificar unos y otros? Bueno, la gran mayoría de la gente, sobre todo en una edad que no supere los 70 años, tiene olvidos benignos. Esto es no acordarse del nombre de alguien, pero saber a qué corresponde. O, por ejemplo, un actor. Uno sabe, bueno, actuó en tal película, tenía más o menos tal edad, y no le sale el nombre. Y a veces con una ayuda de alguien al lado sale el nombre, o a las 2 horas sale el nombre. Y generalmente eso tiene que ver con un olvido benigno. Claro. Olvidos benignos que muchas veces le preocupan a la persona, claro, pero no le preocupan a los familiares ni a los amigos, porque no ven que ese olvido impacte sobre actividades de la vida cotidiana. Claro. Doctor Fernández Cueva, la ansiedad reinante en estos tiempos afecta la memoria, le podemos sumar también la depresión, el estrés, esto que tienen tanto que ver con lo emocional, ¿impacta en la memoria? Sí, absolutamente, la respuesta es sí, francamente. Y como decía recién el doctor Valario, los recuerdos que generalmente se consolidan es porque están ligados a la emoción. Claro. Sí, bueno, y lo mismo con lo que decía el doctor con respecto a la evocación de ese recuerdo. Si lo tenemos que evocar repetidamente, cada vez que volvemos a evocar, es decir, volvemos a contar, ¿no podés contar la historia del choque que tuviste en el año tal? Cuando vuelvo a evocar el recuerdo, esa evocación hace que ese recuerdo se vuelva inestable, porque le voy agregando, en la medida que lo voy repitiendo, nuevas cosas de mi emoción. Como cuando uno repite alguna anécdota, ¿no? Y seguramente la va cambiando. Y si pudiéramos contrastarla con la realidad, veríamos que hay diferencias. ¿Y por qué algunos recuerdos surgen y otros no? De hechos pasados. Una persona en una reunión de amigos
te acordás de aquel encuentro y uno no se acuerda y se acuerda de otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que diferencia uno de otro? Que convivieron, tuvieron el mismo recuerdo, la misma historia. Porque como la película queda grabada de distintas maneras. Ajá. Es decir, como dije antes, generalmente fijada a las emociones. Sí. Entonces, para uno significó o despertó en ese momento determinadas cuestiones y para otro no. Sí. Es decir, cada uno consolida su memoria. O sea que el cerebro selecciona. Exactamente. También para efectos de la memoria. Florencia. ¿Qué podemos hacer para tener más ágil esa memoria, el cerebro saludable del que se habla tanto? ¿Podemos evitar enfermarnos de problemas que tienen que ver con lo cerebral y lo emocional? ¿Cuáles son las cosas inevitables y en cuáles podemos actuar, en cuáles podemos inferir para hacer algo? Bien, nosotros tenemos que considerarnos una unidad, es decir, somos cuerpo, cerebro, mente, y yo iría un poco más lejos, más metafísicamente, en armonía con el cosmos. En ese concepto, por supuesto que los cuidados del cuerpo, llamemos nosotros, es decir, vigilar nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestros parámetros físicos, presión arterial, colesterol, etcétera, etcétera, van a colaborar a que con nuestro cuerpo saludable, nuestra alimentación, obviamente, siempre yo recuerdo con mucho cariño a uno de mis directores en Favaloro que decía, somos lo que comemos. Es decir, comemos sanos y vamos a estar sanos, comemos mal y nos vamos a enfermar. Bueno, todo eso que hace al cuidado general de nuestro cuerpo, no quiero entrar en detalles superfluos, hacen también a que eso colabore a que nuestro cerebro goce de salud. Tanto hablamos, por ejemplo, de los cuidados de la salud cardiovascular, todos los conocemos. ¿Esos mismos cuidados sirven para tener un cerebro más sano? ¿Es así? Existen los llamados factores de riesgo cerebral que son muy parecidos a los factores de riesgo cardiovasculares. Ya se sabe que la hipertensión arterial mal controlada, las alteraciones del colesterol o triglicéridos, la diabetes mal controlada, el cigarrillo, las arritmias cardíacas y otros factores de riesgo como puede ser el alcoholismo, el sedentarismo, el sobrepeso, el estrés, van dañando el cerebro, así como van dañando el corazón. Y por lo tanto sus funciones. Sí, por supuesto. Entre ellas la memoria. Ajá. Bueno, porque hay algunos trabajos recientes que hablan que las personas que tienen niveles de colesterol muy elevados durante muchos años tienen un poco mayor de predisposición a contraer un Alzheimer en etapas avanzadas de la vida. Bien, vamos a tratar el tema adicciones, cómo afecta la memoria, como estas enfermedades que están describiendo. Pero también hay olvidos que no son tan graves. Vamos a ver qué dicen los doctores, porque ya hay preguntas de la gente que nos sigue a través de Facebook y Twitter, Plana TV. Ingresá. Jorge pregunta, olvido frecuentemente los nombres de personas, me ocurre permanentemente. ¿Por qué? Bueno, como dijimos antes, ¿no? Olvidar este deterioro de la memoria que se llama semántica, olvidarse del nombre de alguien, pero uno se acuerda de todo el entorno, se acuerda de lo que pasó. Eso generalmente es un olvido benigno. Y tiene que ver... ocurre con gente de todas las edades. Sí, por supuesto. No es únicamente de determinada etapa, ¿no? No, ocurren los jóvenes que están muy dispersos, que tienen muchos estímulos a la vez, que quieren grabar muchas cosas a la vez, claro, y la graban mal. Claro. Entonces después cuando uno lo quiere evocar, no lo puede evocar correctamente. Y no sabe con quién está hablando, no recuerda el nombre, y genera un problema, ¿no? Y uno se arrepiente, ¿cómo no puedo recordar? ¿Qué me está pasando? ¿Hay algún ejercicio para contrarrestar eso? Permítame que aclare algo que pasa todos los días. Mientras uno está dejando las llaves del auto, está pensando en otra cosa. Sí. Entonces uno después no sabe dónde dejó las llaves, pero eso no es una enfermedad. Seguro. Doctor, hay algo que se comente, usted me dirá si es así o no, que aquellos olvidos que el paciente o la persona se da cuenta que se está olvidando no son tan graves como aquellos que sí registra el entorno, pero no la persona. Cuando alguien lo va a visitar y lleva a un padre, la madre le dice, ella se olvida todo el tiempo, pero la persona no lo registra como un problema. ¿Eso suele ser un síntoma preocupante? Sí. Eso es lo que se llama las banderas rojas, o sea, claro. Atención. Cuando la persona dice, no, yo vengo acá porque me traen, por ellos, porque yo estoy bárbaro.
Y ellos, los familiares, se dan cuenta que el deterioro de la memoria ya impacta sobre las actividades de la vida diaria. Entonces eso es un argumento de preocupación, ¿no? Y uno tiene que estar muy cuidadoso de estudiar muy bien a ese paciente. Mirta tiene 65, dice, ¿tener problemas de memoria es sinónimo de demencia? No. Es como decía recién el doctor Valario, es decir, lo que tiene que ver con ciertos olvidos benignos en gente joven, que además hemos detectado también un problema. La gente de las generaciones actuales tienen lo que se llama una deuda de sueño con respecto a sus progenitores y con respecto a sus abuelos de casi 2 horas. Es decir, las generaciones actuales duermen 2 horas menos por la cantidad de estímulos. Por lo tanto, esa falta de descanso, esa sobreabundancia de estímulos, como decía el doctor Valario, hace que fijar determinadas cosas sea sumamente complejo. Claro. Entonces, si podemos lograr cambiar algunas de estas costumbres, ¿quién no sabe esta cuestión de las previas, donde los chicos se acuestan a las 7, 8 de la mañana, duermen toda una tarde, pero después durante la semana duermen 4 horas por día, o 5? Y, por supuesto, trae problemas en su rendimiento escolar o académico. Bueno, es justamente la pregunta que hace Elena a través del Facebook, que su hijo tiene serios problemas en la escuela, duerme muy poco. ¿Esto puede estar relacionado con la pérdida de memoria y de concentración? Absolutamente. Sería la primera causa para empezar a estudiar la problemática. Y doctor Valario, ¿cuándo se puede considerar un olvido normal y cuándo ya hay síntomas de que hay algo más grave? Bueno, lo principal es lo que acabamos de decir, ¿no? Una cosa es un olvido menor, pero uno recuerda todo el resto del episodio. Uno piensa en un olvido grave cuando ya ese olvido le altera las posibilidades de realizar sus actividades cotidianas. Además, generalmente vienen algunos otros cambios, por ejemplo, de conducta, o tiene algún episodio de desorientación. Entonces ya no es solamente que está fallando la memoria de trabajo o la operativa, sino que están empezando a haber otras fallas, y entonces uno tiene que estar muy atento a estos síntomas. Bien, Florencia. Doctor, una vez que aparece un diagnóstico como de Alzheimer, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Que es la preocupación de muchas familias. ¿Hay tratamientos, hay opciones terapéuticas para ese hombre o esa mujer? Bueno, es muy importante entender que el tratamiento no está basado exclusivamente en medicamentos. Existe medicación que puede ayudar en parte. No solo medicamentos que pueden mejorar la presencia de algunos neurotransmisores en el cerebro, sino medicamentos que pueden mejorar el ánimo del paciente si está deprimido o si está alterado, irritable. Pero lo más importante es tener en cuenta que tenemos que atender a la vida diaria de esa persona. Si tiene un Alzheimer hay que ver cómo lo ayudamos. Primero, con un entrenamiento para tratar de que pierda lo menos posible, lo más lentamente posible sus habilidades. Segundo, si hay un colaborador o un acompañante, también entrenarlo para que no se angustie y entren en una situación de pasividad, de imposibilidad de hacer las cosas, ¿no? Así que la cuestión es abordar no solo al paciente, entrenarlo lo mejor posible, sino al cuidador y pensar en todo lo que dijimos antes, que el paciente tenga una actividad física, que tenga la actividad intelectual que puede. ¿Hay alimentos que contribuyen a mantener buena memoria? Hay muchos trabajos científicos escritos y hay alguna discusión al respecto. Pero se sabe que las dietas con exceso de colesterol, las dietas que digamos, tienen un exceso de glucosa, no son beneficiosas. Y por otro lado, las dietas que están ricas en ácidos grasos que se llaman poliinsaturados, en vitaminas, se considera que pueden ser de utilidad junto con el resto de las estrategias que estuvimos hablando, ¿no? Bien. Hay una pregunta en el Facebook, Tomás. ¿Todos los mayores tienen problemas de memoria al llegar a la adultez mayor? ¿Es sinónimo de perder la memoria? No. Con los años vamos perdiendo muchas habilidades. En realidad, si uno piensa en la velocidad con que conduce una neurona, la mayor velocidad se adquiere a los 18 años. Se sostiene entre los 25 y 28 y 29 años y de ahí en más se empieza muy
lentamente a perder la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿A partir de qué edad? De los 29, 30 años. Pero esto no significa que uno a los 30 años esté viejo, porque uno va adquiriendo mayor, lo que se llama experiencia, o sea, se abren nuevas sinapsis. Muchas neuronas se conectan entre sí, se generan nuevas redes neuronales capaces de darnos mayor experiencia, mayor información, pero por otro lado, ya en edad no muy avanzada, con 50 años, uno pierde cierta velocidad de ejecución. Pero claro, ganó en muchas otras cosas. Claro, con el paso del tiempo, Pablo, vienen aparejadas otras cuestiones, ¿no? La pérdida de los hijos que se van, algunos inconvenientes. Este estado emocional negativo puede contribuir a que se pierda la memoria, ya que se asocia a adultez mayor con pérdida de memoria. Todos los estados emocionales negativos, es decir, por supuesto que van a redundar en una cuestión dañosa o dañina, ¿no es cierto?, para no solamente los procesos de memoria, sino para varios procesos de salud. Ahora, coincidamos también que hay adultos mayores con una memoria excelente, es decir, un tío mío era un tipo que sería 2 libros por semana y podía hablar de los mismos absolutamente, es decir, con una memoria caracteriza prodigiosa. A esa gente que tiene esa memoria prodigiosa? La inquietud de los desafíos. Es decir, el asunto, muchas personas dicen, doctor, yo hago crucigramas. El hacer crucigramas no va a ayudar demasiado a la memoria. Lo que ayuda es aprender un idioma, una nueva actividad, es decir, aquellas personas que se retiran y se jubilan y emprenden nuevos desafíos. No aislarse. Absolutamente. En la integración social, con sus pares, con gente joven. Yo tengo muchos pacientes que después de jubilarse se hicieron expertos en manejo de la computadora. Y allí encuentran un común denominador, gente que tiene estas ambiciones, estas aptitudes, también gozan a pleno de las facultades de su cerebro. Absolutamente. Y además, con respecto a la memoria, hay una cosa bastante interesante, y es que también el cerebro hace procesos de olvido. Es decir, es tan importante el recordar como en olvidar aquella cosa que no se usa. Es decir, y el proceso del olvido es tan importante como el proceso del recuerdo. Por supuesto, nosotros lo que nos interesa es recordar. Y sinceramente, cuando yo quiero recordar el nombre de algún artista, de alguna película y no recuerdo, me angustio. Y vamos a seguir, para que no se angustie y tenga el consejo de los profesionales, lo que hay que hacer para mantener buenos ejercicios, la memoria, que esté permanentemente una persona apta como para no pasar un mal momento. Y cómo las adicciones impactan, cómo repercuten en la memoria, además de otras enfermedades. Ese es un capítulo para el próximo bloque. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero antes te invito a viajar. No lo hago yo, sino Romer Tour, la agencia de viajes especializada en turismo nacional e internacional. Pioneros en Rosario de viajes para solas o solos. En agosto hay un viaje al noroeste fantástico, también a Turquía en el mismo mes. Pero durante todo el año podés encontrar destinos en el formato solas o solos o en lo que quieras. En Romer Tour tenés el viaje a tu medida. Buenos Aires 690, esquina Santa Fe. Pausa, ya regresamos. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso ahora